Bien, hermanos, les decía, estábamos en el segundo domingo de Navidad, pero en esta ocasión no vamos a ver los textos correspondientes a este domingo, sino vamos a meditar en el Evangelio correspondiente a la celebración del día de Epifanía. Epifanía siempre cae el 6 de enero, o sea, por eso a veces cae domingo, pero a veces no. Entonces puede caer cualquier día de la semana. Por eso también a veces se suele pasar la celebración o reemplazar la celebración del segundo domingo de Navidad o del tercero por la celebración de la Epifanía de nuestro Señor. Entonces aquí tenemos la visita de los sabios de Oriente, o conocidos también como Reyes Magos, al lugar donde estaba el niño Jesús, que vienen para adorar al Rey que ha nacido. Entonces nos disponemos en mente, corazón y cuerpo para meditar en la palabra de Dios acerca de esta historia que el Evangelio nos relata acerca de la Epifanía, el día de la manifestación de nuestro Señor a todas las naciones gentiles. Comenzamos entonces con nuestra oración de la noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y en paz. Amén. Oremos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. El salmo para esta ocasión de este domingo de Epifanía es el número 72. Este salmo fue leído el día de la entronación y consagración del rey Salomón. Así dice: concédele, oh Dios, al rey juzgar como tú, y concédele al hijo del rey tu justicia. Concédele juzgar a tu pueblo con justicia y con buen juicio a los afligidos de tu pueblo. Que los montes brinden paz al pueblo y las colinas ofrezcan justicia. Así el rey juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos de los menesterosos y aplastará a los opresores. Tu pueblo te temerá de generación en generación, mientras el sol y la luna existan. Que sea el rey como la lluvia que cae sobre la hierba y como el rocío que empapa la tierra. Que haya en sus días justicia y mucha paz, hasta que la luna deje de existir. Que ante él rindan los habitantes del desierto y que sus enemigos muerdan el polvo. Que los reyes de Tarsis y de las costas le paguen tributo y que los reyes de Sabá y de Sebá le ofrezcan regalos. Que salve el rey al pobre que le pide ayuda y al afligido que no tenga quien le socorra. Que se compadezca del pobre y del menesteroso, y que le salve la vida a los pobres. Que los salve del engaño y de la violencia, y que la sangre de ellos sea a sus ojos muy valiosa. Que viva el rey, que reciba el oro de Sabá, que se ore por él siempre, que a todas horas se les bendiga. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel. Solo el Señor hace maravillas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre. Que toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Oh Dios, por medio de la guía de una estrella, diste a conocer a tu unigénito Hijo a los gentiles. Guíanos para que los que te conocemos por la fe disfrutemos en el cielo de la plenitud de tu presencia divina. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura la encontramos según el profeta Isaías, capítulo 60,
versículos 1 al 6, que nos habla o nos profetiza acerca de la manifestación de la gloria del Señor como una luz que viene a iluminar este mundo de tinieblas. Escrito está: levántate, resplandece, tu luz ha llegado, ya la gloria del Señor brilla sobre ti. La tierra está cubierta de tinieblas y una densa oscuridad envuelve a las naciones, pero sobre ti brilla el Señor como la aurora. Sobre ti se puede contemplar su gloria. Tu luz guiará los pasos de las naciones. Los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora. Levanta la vista y mira a tu alrededor. Todos estos se han reunido, han acudido a ti. Tus hijos vienen de muy lejos. Tus hijas son llevadas en brazos. Cuando veas esto, te pondrás radiante. Tu corazón se ensanchará y quedará maravillado al ver que a ti llega la abundancia del mar y sobre ti se vuelcan las riquezas de las naciones. Una multitud de camellos te cubrirá. Vendrán a ti dromedarios de Madián y de Efa, y todos los que hay en Sabá, cargados de oro e incienso, y se proclamarán las alabanzas al Señor. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura de la epístola corresponde a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 1 al 12. Escrito está: por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús, para bien de ustedes, los no judíos. Sin duda ustedes se habrán enterado del plan que Dios, en su bondad, me asignó para el bien de ustedes. Me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Al leerlo, podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora sabemos que, por medio del Evangelio, los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este Evangelio. Yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el Evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos para dar a conocer ahora, por medio de la Iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. Hermanos, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Santo Evangelio para este día en que celebramos la Epifanía del Señor lo encontramos en San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12, donde se relata la visita de los sabios de Oriente. Escrito está: Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey de Herodes oyó esto, se turbó, y todo Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Luego, Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño,
Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hermanos, hasta aquí el Evangelio del Señor. Te alabamos, oh Cristo. Confesemos nuestra fe cristiana con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, entonemos el canto para este día de Epifanía. Del Oriente somos los tres. Del Oriente somos los tres, cabalgamos hasta Belén, que ha nacido el prometido príncipe de Israel. Oro traigo para el rey, que ha nacido aquí en Belén, Rey excelso, Rey eterno, del mundo sumo bien. Oh, astro de sublime ardor, de divino resplandor, nuncio bello, tus destellos nos guiarán por su fulgor. Del lucero vamos en pos, nos conduce al Hijo de Dios. Yo le ofrezco grato incienso, le rindo adoración. Ha venido al mundo la luz, mirra yo le ofrezco a Jesús, mirra pura, amargura, símbolo de la cruz. Oh, astro de sublime ardor, de divino resplandor, nuncio bello, tus destellos nos guiarán por su fulgor. Rey supremo, Dios Salvador, cielo y tierra te dan loor. Aleluya, aleluya, cantemos con fervor. Oh, astro de sublime ardor, de divino resplandor, nuncio bello, tus destellos
Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Celestial, quien resucitó a su Hijo Jesús de entre los muertos, sea con cada uno de nosotros. Amén. Pueden habilitar sus micrófonos y también tener a mano el Evangelio de hoy, según San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Vamos a comenzar con trivia para repasar un poco la lectura del Evangelio, la historia, y un poco para ver especialmente qué elementos realmente aparecen en el Evangelio y qué elementos sobre esta historia de la Epifanía, de los tres Reyes Magos, son reales, o no si son verdad, sino cuáles elementos pertenecen a la Biblia y cuáles son propias de la tradición y cuáles son realmente de dudosa reputación. Entonces, en este caso vamos a enfocarnos un poco, no tanto en el texto, sino vamos a enfocarnos en la fiesta de la Epifanía y en los detalles que corresponden a la misma. Entonces, primero, ¿cuál de estas afirmaciones sobre los Reyes Magos son correctas según el Evangelio de hoy? 1, eran reyes. 2, eran magos. 3, eran tres. 4, se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. 5, viajaron en camellos. 6, buscaban al rey de los judíos. 7, venían a entregar regalos. 8, uno era caucásico, el otro moreno y el otro mediterráneo. O 9, venían del oriente. Puede ser más de una la correcta, o puede ser una. O ninguna. ¿Qué opinan? Que venían del oriente. Eran varias. Venían del oriente, dice Leo. Las Sí. 6. Buscaban al rey de los judíos. Que buscaban al rey de los judíos. Eran tres. Eran tres, dicen. Viajaban en camellos. No, dice que eran 3. Viajaban en camellos. No ¿Están todos de mencionaron- Eran, no ¿Están todos de mencionaron los acuerdo? nombres, sí. y todas nos salen. No, no sabe la opción En todas, pero puede decir En que son este todas. texto no se mencionan en los nombres. ¿O sí? Bien. No, no aparecen los nombres. Exacto. Recuerden que estamos viendo cuál de las afirmaciones son correctas según el Evangelio. Sí, según No los si nombres. son verdad o si no son verdad, sino si son correctas según el Evangelio. Sí, eso. Viajaban en camellos, buscaban al rey de los judíos, Venían del oriente. 6 y 9. venían a entregar regalos. Claro, Venían a adorar. Ajá. venían Bien. del oriente, buscaban el rey. Bien, entonces, la 1, eran reyes. ¿Alguien dice que eso es correcto? Eran Sí, sabios. porque eran reyes magos. Ya. ¿Alguien no está de acuerdo con Miriam? Dice el Evangelio. Pero dicen No dice eso en el Evangelio. que se ¿Dónde quedan sabios. dice que eran reyes? Ah, no. No dice. Está repasando el Es una trampa. Mateo 2, ¿cierto? Mateo Mateo 2, del 1 al 2. 12. Ya. ¿No dice que eran reyes? No. ¿Qué dice? Que eran Sabios. sabios. ¿Sabe? Bien. Unos sabios. Bien, entonces la 1 no. La 2, eran magos. ¿Sí o no? No. No. No Bien, menciona la Biblia acá que eran magos. bien. La 3, eran tres. Sí. ¿Sí? No. ¿En qué Ahí versículo eran dice tres, que eran? ya. ¿En qué versículo dice que eran tres? No, porque Unos habla, sabios de Oriente. Dice. habla de unos sabios que venían del oriente. Ah, pero no dice cuántos son. No. No. Ya. Entonces, eso No dice cuánto. eso de la historia de los tres reyes magos no está en el Evangelio, ¿eh? No. ¿De que no son tres? No menciona la cantidad. No, Dice unos sabios. claro, no dice cuántos son. ¿Y por qué la canción dice del oriente somos los tres? Bien.
Es una buena pregunta. La vamos a responder durante el ¿Podrían estudio. ser 3? Podrían o más, ser. No, o no, 5. no dice que no pueden ser 3, porque no dice eran 4 o eran 5. Solo no dice que eran 3. Lo que estamos viendo es cuál es en el Evangelio de Mateo, que es el único evangelio que cuenta este relato, cuáles cuáles son correctas según el Evangelio. Eso es lo que estamos Claro. viendo. ¿Cuáles están en la Biblia? Perfecto, en este capítulo. Bien, entonces tampoco eran 3, o por lo menos no, el Evangelio no lo dice. Claro. Bien, No. ¿se llamaba Melchor, Gaspar y Baltasar? Le dijimos que no. Tampoco Ah, lo Baltasar, menciona en Baltasar. este capítulo Tampoco dice que eran sus nombres, ¿no? sus nombres. Bien, viajaron en camello, escuché decir Camellos. algunos. ¿En Sí, qué versículo dice que viajaron en camellos? Dice, no, eso lo decía Isaías. Ah, bien. En camellos y dromedarios. Bien, el profeta anunció que vendrían reyes a adorar, pero que vendrían con camellos. Bien, pero no dice el Evangelio que los sabios vinieron en camellos. De hecho, hay una tradición que dice que Melchor, Gaspar y Baltasar, uno vino en caballo, el otro vino en camello y el otro vino en elefante. Pero son tradiciones, ¿no? Ya vamos a llegar a ese punto. Bien, entonces hasta ahora ninguna. Buscaban al rey de los judíos. Sí, Sí. ¿Sí? ¿En qué versículo dice eso? lo busco. En el versículo 2, ahí ¿Dónde está el dice, rey de los judíos? preguntaron dónde está el rey de los judíos que ha Bien, nacido. bien. Entonces, por eso ellos fueron a Jerusalén, al palacio de Herodes, porque Herodes era el gobernante de Jerusalén, ¿cierto? El gobernante, entre comillas, judío de Jerusalén. Bien, entonces esa es correcta. Venían a entregar regalos. Venían a adorarlo. Dice, lo Bien. adoraron, luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Bien, pero ¿A dónde, ¿cuál en fue qué versículo? ¿Qué versículo? 11. ¿Ah? 11. Ya. Bien, entonces ellos no venían a entregar regalos. Ellos entregaron regalos, pero ellos no venían a hacer eso. Eso Venían fue como a un adorar. plus, ¿no? Ellos venían ¿a qué? Adorar. A adorar, sí. Y de hecho, cuando si ven los versículos más adelante, cuando ellos van a donde y encuentran a Jesús, ellos lo adoran. Y ahí hay un punto en el relato. Y después continúa y dice, y después le entregaron los regalos, los presentes o los tesoros. Luego. Bien. Uno era caucásico, el otro moreno y el otro mediterráneo. No, No menciona. No se menciona. Venían No, del pero- oriente. Sí. 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 De Uruguay venían. No, del oriente de Jerusalén. ¿Cuál del Uruguay? Eso. Bien, entonces vieron que hay muchos elementos que para nosotros son, fíjense, los 3 reyes magos. Ninguna de esas cosas está en el Evangelio, ¿no? De hecho, muchos de los elementos, por eso les decía, son parte de la tradición. No por eso quiere decir que no sean verdad o que estén mal, pero por lo menos sabemos que no está en la Biblia. ¿Y de dónde sacaron los nombres? Ahora vamos a llegar a eso. Allá. Vamos a ¿De llegar a dónde eso. sacaron que eran 3? Weber acaba de cantar del Oriente, somos los 3. Sí, ya llegaremos a eso, no se preocupe. Bien. ¿Cuál era el nombre del rey que gobernaba en Judea en tiempo en que Jesús nació? ¿David, 5. Herodes, Poncio Pilato, Alejandro Magno o Darío? Herodes. El 2. 5. ¿El 5? ¿El rey Darío de Babilonia? No. En Judea, Herodes. 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 Y Herodes hubieron varios Herodes. De hecho, el Herodes que nosotros tenemos aquí en el relato se conoció como Herodes el Grande. Herodes el Grande, que es el mismo que después mandaría a matar a los, o que aparece en la historia del relato de la matanza de los inocentes, ¿no? Personaje realmente desagradable. Pero bueno, el próximo estudio del Evangelio va a estar enfocado o más relacionado también a este texto, y ahí vamos a entrar un poquito en detalle más acerca de quién fue Herodes, qué hizo, porque fue realmente un personaje
para la historia y para todo sentido, muy particular y muy importante, también para comprender qué es lo que estaba pasando en ese contexto. Por más que, por supuesto, fue un personaje antagónico. Bien. ¿Cuál era el imperio entonces que dominaba Judea en el tiempo en que Jesús nació? ¿Era el griego, era el romano, el persa, el egipcio o el babilonio? Romano. 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 ¿Pero por qué gobernaba entonces Herodes si era el imperio romano? Ah, no, me meto en Porque- política. Sí, porque Herodes, como que Roma dejaba que los judíos tuvieran un representante para que, o los israelitas, para que ellos mismos se arreglaran ahí sus Bien. asuntos y sus leyes. Bien, dentro de los dominios de Roma, que eran vastos, muy extensos, que heredaron de la gran Grecia de Alejandro Magno, dentro de estos dominios ellos tenían diferentes tipos de reinos. Y el reino en el que gobernaba Herodes, o que era alguien puesto por los romanos, por supuesto, se llamaba un reino cliente. Es decir, donde había un rey que gobernaba, que era de la misma tribu o raza del pueblo que estaba siendo gobernado allí, ¿no? En otros lugares eran puros romanos, pero en este caso ellos tenían esta forma de gobernar donde tenían un rey, en este caso de la misma raza que los judíos, entre comillas, porque Herodes no era judío, no era puro judío, sino que era alguien puesto por Roma, pero que les cobraba impuestos y hacía como representante del pueblo. Bien, ya vamos a profundizar más en eso más adelante. ¿Cómo supieron los sabios que Jesús había nacido en Belén? Presten mucha atención en el texto. ¿Cómo supieron los sabios que Jesús había nacido en Belén? ¿Por medio de una estrella? ¿Por las escrituras? ¿Por un ángel? ¿Por la alineación de los planetas? ¿O porque Dios se lo reveló en un sueño? Dos, Por medio de una estrella. por las escrituras. Por las escrituras. Por una estrella. Porque si nos basamos en lo que dice Mateo 2, el 2 dice, Por una estrella. porque hemos visto la estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Porque la estrella les avisó que ya había nacido. ¿Ya? Lo que dice el texto. Y por las escrituras. Es que eso fue Isaías. ¿No? ¿Cuál es entonces la respuesta? La dos. La primera, para mí. Ya. También para mí La la primera primera. para una, el grupo que defiende la primera postura es la estrella. Hay otros que dicen que no, que son las escrituras. ¿Alguien dice que, no es, que es otra la opción? Bueno, el 21 de diciembre fue por la alineación de los planetas. Claro. Algunos dirían que fue por la alineación de los planetas. Bien, los que defienden respuesta 1, ¿en qué versículo lo dice? Y los que defienden respuesta 2, ¿en qué versículo lo dice? En el versículo 2. 2. ¿Qué dice versículo 2? Y preguntaron dónde está el rey de los Belén de judíos que ha Judea, nacido, porque así porque hemos está visto su escrito estrella en el por oriente y venimos a adorarlo. Así es. Y puede ser que Pero si la estrella se lo había revelado, ¿por qué estaban preguntando dónde estaba? El 5. A ver, ¿qué dice el 5? Bueno, también entonces ahí habla de la escritura. Puede ser que, no, puede ser, es así. Entonces, por medio de una estrella y por medio de las escrituras. A ver, Pero ¿quién estamos es- hablando del los que- Evangelio. los ¿No que aparece? dijeron, sí, estamos en el texto del Evangelio, estamos en Mateo capítulo 2. Mm. Alguien que dijo por la escritura, ¿puede leer el versículo que sustente su opinión? Ahora dice, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Quiénes dijeron eso? Yo. Bueno, otra persona lo dijo, ahora yo estoy No, pero diciendo ¿quién- Los sabios dijeron sabios. al rey Herodes. al rey. Los al sabios rey. le dijeron al rey Herodes, pero, o sea, los sabios
Primero fueron al rey Herodes a preguntarle dónde estaba y después ellos mismos le dan la respuesta. ¿Quiénes son los que responden? Los sacerdotes y los escribas. Sacerdotes y escribas, que leen ¿dónde? La escritura. En las escrituras. Muy bien, Leo, y muy bien, Camila. Camila de Misiones. Reprobáis. La estrella los llevó. Ellos vieron la estrella y solamente dedujeron que había nacido el prometido. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Van a Jerusalén al lugar correcto donde van a preguntar por el rey de los judíos, al palacio del rey de los judíos, donde estaba Herodes. Pero claramente quien les revela, paradójicamente también, quien les revela dónde está en realidad el niño Jesús que había nacido, es el mismo Herodes por medio de la lectura de la escritura o por el detalle que le presentan sus escribas, ¿no? Pero Pablo, entonces está mal hecha la pregunta, porque dice, ¿cómo supieron los sabios que Jesús había nacido en Belén? Ajá. ¿Cómo supieron que había nacido en Belén? Por las escrituras. Por las escrituras, pero las escrituras ya estaban dictadas, ¿no es cierto? Estaban escritas, pero cuando nació, ¿cómo ellos iban a saber el día que nació? Porque apareció la estrella. No, que Jesús había nacido en Belén, no cuándo nació. Es cómo supieron que Jesús había nacido en Belén. Ellos sabían que había nacido, pero no sabían dónde. Pero si eso estaba escrito. No sabían si era la calle 1 o la calle 2, ya. Era por sea, eso que fueron a preguntar. Ellos sabían, ellos tal vez habrán leído un pasaje o conocido un pasaje de la escritura que decía que el Mesías iba a nacer. ¿Sí? Uh-huh. Pero no habían leído el pasaje de la escritura donde decía dónde. Ya, perfecto. Entonces eso es lo que ellos van a preguntar. Eso le preguntan a Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque queremos adorarlo. Ellos sabían que había nacido, pero no sabían dónde. Entonces Herodes hace la consulta con los escribas y los escribas, leyendo las escrituras, le dicen, el profeta escribió que sería en Belén. Bueno, y una consulta, permitiendo lo que estaba hablando Miriam, ¿por qué ellos fueron a preguntar ahí? Porque pensaron como se posesionó la estrella estaba alumbrando todo Belén, ellos no sabían específicamente en qué casa, pero fueron donde este rey pensando que en su calidad de rey él también tendría que saber o quizás dónde estaba el niño. No, justamente trato de ser tan puntual con estas preguntas para que los detalles que son parte de la tradición no los mezclemos. La estrella desde un principio no los lleva a Belén. La estrella, ellos ven la estrella, ven la señal y ellos dicen, esa señal dice que nació en algún lugar el Mesías. Perfecto, ya. ¿Sí? Pero la estrella todavía no los lleva a Belén. Perfecto. Si ellos por eso, entonces dicen, nació el Mesías, el rey de los judíos. ¿A dónde si quiero saber a dónde voy a ir a preguntar? Claro, tengo que ir al palacio donde está el rey de los judíos. Perfecto. Entonces, por eso ellos van a preguntar a Herodes. Porque se supone que sería el hijo de Herodes o alguien que estaría ahí, ¿no? Pero Herodes tampoco sabía. Entonces, Herodes dice que los manda a Belén, no la estrella. Después, cuando ellos van camino a Belén, la estrella le indica dónde estaba Jesús, pero ya estaban yendo en el camino a Belén. ¿Se entiende? Entonces tenemos que dividir la historia en dos partes. Una es primera aparición, primero es esta conversación que tiene con los Reyes Magos con Herodes. Después, cuando Herodes los envía a Belén y ellos van a ver al niño. Pero son dos cosas diferentes. No es que la estrella lo estuvo acompañando a Belén desde un principio.
¿Ya? ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bien. Igual Entonces, dice, por las Escrituras. Ahora, ¿qué profeta había anunciado el lugar del nacimiento del Señor? ¿Fue Moisés? ¿Fue Jeremías? ¿Fue Samuel? ¿Fue Miqueas? ¿O fue Ageo? Y ahí los reyes estaban un poco perdidos, entonces le tiran varias opciones. Alguien que busque Génesis, alguien que busque Jeremías, alguien que busque Miqueas y alguien que busque Primera Samuel. 35:12. Dice Génesis 35:12, la tierra que les he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Abraham. y en Jeremías 41, 17 dice, Ay, y se fueron y habitaron en Guerut. Imán está cerca de Belén, con la intención de emigrar a Egipto. ¿Ya? ¿Qué dice Miqueas? ¿Alguien más buscó Miqueas? ¿Alguien buscó Primera Samuel? Sí, ya estamos llegando. En Argentina no tienen Biblia, parece. Yo tengo Samuel, Primera Samuel. Primera Samuel, ya. Mire, Pablo. ¿Cómo? Lea Pablo Y Samuel- González. Primera Samuel, Y 16:4. Samuel hizo lo que el Señor le dijo. En cuanto llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron temerosos a recibirlo y le preguntaron, ¿vienes con intenciones pacíficas? Ya, Samuel estuvo en Belén, Jeremías estuvo en Belén. Miqueas, Miqueas, ¿qué dice Miqueas? dice, tú Belén Efrata eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo de los días de la eternidad. Entonces, Mira, era Miqueas. fue Miqueas, Yo no el profeta pensaría que Miqueas. nada, ¿no? Ujú. El profeta Miqueas dijo, Belén Efrata, que es el nombre en hebreo. Belén viene del hebreo Betlehem, que significa casa de pan. Era un pueblito muy pequeño, ¿no? Entonces, por eso dice que era pequeña entre tantas, así como Israel también era pequeña nación entre tantas. De ti saldrá el que será Señor. Y dice, pero que sus orígenes se remiten de la misma eternidad, ¿no? Bien. ¿De qué manera es descrito el rey que nacerá para ser Señor de Israel? Quedémonos ahí en la profecía, en el versículo 6. ¿Tiene problema de señal usted? ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ahora sí, bien. ¿De qué manera es descrito el rey que nacerá para ser el Señor de Israel? Veamos en el versículo 6 de Mateo. Se dice en la profecía de Miqueas, se da una descripción acerca de cómo será este Señor de Israel. ¿Cómo lo describe el profeta? ¿Como un profeta? ¿Como un político? ¿Como un pastor? ¿Como un guerrero? ¿O como un sabio? Sí, sí. Bueno, dice, de ti saldrá un guía. Un guía. Entonces tendría que ser. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre Porque de ti saldrá un guía. los hijos de Judá, pero de ti saldrá. Ya. Un pastor es un pastor. ¿Un pastor dice Marianela? Sí, por el mismo versículo. El pastor es un guía. Porque dice, saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Bueno, ¿y quién son los que apacientan? Los pastores. Bien, porque apacentar viene de
tiene que ver con el origen etimológico con sentarse en el pasto, ¿no? Ujú. Y descansar en el pasto. Bien, de esta manera es descrito el Señor de Israel como un pastor. Sí. ¿De qué manera adoraron los reyes al niño Jesús? ¿Cantando la canción más pegadiza de su país? ¿Saltando de un lugar a otro? ¿Hablando en lenguas extranjeras? ¿Postrándose de rodillas? ¿O entregándole regalos? Una opción es la correcta. Mateo. 4. 4 dicen por ahí. Postrándose de rodillas. Dándose de rodillas ante él. Bien, Pero, pero no. ah, Postrándose ante él lo adoraron. bien. Esto viene de la palabra griega proskineo, que literalmente significa eso, echarse o arrodillarse frente a una persona e inclinarse frente a ella, ¿no? Reconociendo que es superior y también es señal de humillación y sometimiento. Eso es el gesto de la adoración. Y es justamente también un acto de fe, porque es señal de que uno confía en esa persona. No es sometimiento tiránico, sino sometimiento porque me someto porque hay confianza y confío en que lo que tú me digas que haga será lo mejor y lo que tú dispongas para mí será lo mejor también. Con eso tiene que ver, ¿no? Bien, como dice el versículo 11. ¿Cuál de estos no fueron parte de los tesoros que los sabios entregaron a Jesús? Eso es fácil. El 2 y el 4. Mármol, El 2 y el Y 5. el zafiro. Mármol y zafiro. Ujú. Correcto. Oro, incienso y mirra fueron los regalos que se le presentaron o los tesoros que se le entregaron a Jesús. Ahora, ¿qué hicieron los sabios al finalizar su visita a Jesús? ¿Retornaron a su tierra por el mismo camino? ¿Retornaron por un camino distinto? ¿Volvieron a contarle a Herodes lo que vieron? ¿Se quedaron deambulando por allí? ¿O siguieron hasta Egipto? El 2. El 2 dicen por allí. Tomaron todo por un camino distinto, por diferente. Dos. ¿Por qué? Para no cruzarse con Herodes. Porque en un sueño se lo Porque habían dicho que no en volvieran por el mismo lugar. sueño un ángel le dijo que no Claro. le contaron a Herodes. Que no volvieran donde estaba Herodes. Bien. Y eso es importante, pero lo vamos a dejar para la próxima, para no extendernos demasiado. Correcto. Ellos retornaron a su tierra, pero por un camino distinto al que vinieron. Bien, hablemos ahora entonces de los Reyes Magos. O de dónde vino esta frase que no aparece ninguno de estos elementos en el Evangelio, ¿ya? El origen de la tradición. Gran parte de las características de los personajes conocidos como Reyes Magos no proviene de las Escrituras, sino de la antigua tradición cristiana, por lo cual no representan verdades para ser creídas, como palabra de Dios, pero sí son buenos elementos que sirven para ilustrar y recordar el significado de la fiesta de la Epifanía del Señor. Es decir, no es necesario para la salvación creer que fueron 3 y que se llamaron Melchor, Gaspar y Baltasar y que vinieron en camello. No, o sea, son cosas que se puede estudiar, que se puede investigar, que se puede debatir, pero no es necesario para la salvación, porque no está revelado en la Escritura para eso. Pero la tradición de la Iglesia, que la tradición cuando sirve a la Escritura y cuando sirve para explicar lo que sucede en la Escritura, es siempre muy útil y muy buena, ¿sí? Muchas veces tenemos la tendencia a despreciar la tradición o tirarla o descartarla porque decimos, no, pero no está en la Biblia, ¿no? Y siempre vuelvo a este ejemplo, la palabra Trinidad no está en la Biblia, sin embargo es bíblica, ¿no? ¿Entienden la diferencia, no? Bien. ¿Qué sí dice la Biblia sobre los Reyes Magos? El Evangelio de Mateo da a entender
que estos personajes eran hombres con estudios y conocimiento, es decir, no eran analfabetos, y que conocían las profecías sobre el Mesías. Entonces, ellos en algún lugar se enteraron de que en Israel tenía su Dios y que ese Dios iba a enviar un Salvador, un Mesías, para redimir a su pueblo. La pregunta es, ¿cómo pudo ser esto posible? Si ellos no tenían internet, no tenían nada, no había una red de globalización como la que tenemos hoy en día. Bueno, es probable que los judíos hayan influenciado con sus creencias a las regiones del oriente de Judea, cuando ellos fueron llevados cautivos por imperios orientales como Babilonia o Asiria, en tiempos del profeta Jeremías y Ezequiel. Entonces, el pueblo judío, antes de volver a Jerusalén, por si no lo sabían, estuvieron exiliados por mucho tiempo fuera de esas tierras, en tierras al oriente. Justamente, por ejemplo, ustedes recordarán al profeta Daniel, que ¿cuál es la historia que se recuerda del profeta Daniel? Que peleó con Goliat. No, ese fue David. No. ¿Qué historia particular ocurrió con el profeta Daniel? Foso de los Leones. Foso de los Leones, correcto. Él fue arrojado en un foso de los leones. ¿Por qué? Por haberse negado a adorar a los dioses, a arrodillarse frente al rey. Bien, porque uno de los súbditos del Darío de Persia, si no me equivoco, o del rey en el cual estaban el pueblo de Jerusalén en el exilio, o sea, fuera de su tierra, le había dicho o le había convencido de que promulgue una ley de que todo aquel que no adore al rey o al emperador como si fuera un dios, que sería arrojado al foso de los leones. Y el rey puso esa ley, ¿no? Así como en Argentina el presidente puso la ley de matar a los niños, así el rey dice, bueno, vamos a matar con los leones a todo el que no me adore. Y Daniel se negó a hacerlo, ¿no? Entonces, eso fue justamente cuando ellos vivían en tiempos de cautiverio babilónico. Y es interesante, no sería la única vez en que Dios dispersa a su pueblo con el fin de propagar su evangelio a las naciones. Es bien sabido que a principios del cristianismo, los judíos y los primeros cristianos fueron dispersados y no se quedaron en Jerusalén. De hecho, hoy en día hay muy poco cristiano en Jerusalén, sino que fueron esparcidos por toda la tierra, y por las persecuciones, como vimos con los mártires, el evangelio se fue difundiendo a lo largo del mundo justamente no por las vías que uno diría positivas, no simplemente por la misión como la iglesia saliendo como si fuera una empresa a hacer su trabajo misionero, sino al contrario, cuando la gente era perseguida y dispersada e iba de un país a otro, así surgía o llegaba el evangelio a otros países. Así llegó a Latinoamérica, así en Latinoamérica pasó de un país a otro. Y así, por ejemplo, nosotros tenemos comunidades de inmigrantes donde se predica el evangelio entre nosotros y que son también luz para muchas personas que viven hoy aquí, en este país. Bien, entonces probablemente estos personajes se hayan enterado en su tierra por los mismos judíos que estuvieron en el cautiverio babilónico. Bien, ¿de dónde se dice, o de dónde sale que eran reyes? Fue en el siglo III, después de Cristo, por supuesto, cuando se estableció que ellos pudieran ser reyes, ya que hasta entonces, por sus regalos y las iconografías que los representaban, tan solo se consideraba que eran personas ricas o pudientes, ¿no? La tradición cristiana finalmente llamó reyes a los magos en referencia al Salmo 72, 10 al 11, que fue el que leímos en el introito, que dice que los reyes de Tarsis y de las costas le paguen tributo, y que los reyes de Sabá y de Sebá le ofrezcan regalos, que todos los reyes se inclinen en su presencia y que todas las naciones les sirvan, ¿no? Entonces, así como Miriam se había dado cuenta de que fue el texto de Isaías el que mencionaba lo de los camellos,
Entonces, así como, perdón, así también el Salmo menciona que vendrían reyes de otros lugares a adorar al recién nacido niño. Bien, entonces de ahí sale que eran reyes, ¿no? En relación a lo que dice el Salmo 72. Magos, ¿de dónde sale la palabra magos? Que para nosotros tiene una connotación un poco distinta, ¿no? Para nosotros un mago es alguien que hace magia, pero no significa esto, o no viene de ese origen. La palabra mago proviene del persa magusha, que significa sacerdote. Llegó al griego o fue traspasado al griego como magos, refiriéndose a una casta de sacerdotes eruditos persas o babilónicos que estudiaban las estrellas en su deseo de buscar a Dios. De así, del griego pasó a ser traducido al latín como magus en plural o magi en singular, en latín. Y luego se tradujo simplemente al español como mago. Entonces, ¿qué significa mago? Un sacerdote o un estudioso erudito que venía de la región de Babilonia o de Persia, que estudiaba las estrellas en su deseo de buscar a Dios. En este sentido, por ejemplo, el rey Salomón, a quien fue dirigido el Salmo 72, como dijimos al principio, el Salmo 72 es el salmo que se cantó en el día de la coronación y entronación de Salomón. Él podría ser tranquilamente llamado un rey mago, no porque hacía magia, sino porque era un rey, pero que al mismo tiempo era un sabio y erudito que poseía, o él destacado como el gran sabio rey sabio del Antiguo Testamento, ¿no? Por eso también las traducciones actuales los llaman como sabios de Oriente. Pero esta palabra sabios de Oriente se usa para no caer en el error de considerar a estos personajes como hechiceros o algo así, ¿no? Ellos eran eruditos, sabios, que sí estudiaban posiblemente las estrellas o los astros, los cuerpos celestes, pero no por eso eran hechiceros o magos que operaban con magia. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, de ahí tenemos por qué eran reyes, por qué se los llama magos. Ahora la pregunta, ¿cuántos eran? Fue uno de los padres de la iglesia, Orígenes de Alejandría, que en el siglo III fue el primero en indicar el número de 3 magos, pero se lo hizo para ligar a uno por cada regalo, porque se sabía que habían 3 regalos. Entonces, cuando había que pintarlos, se los pintaba como 3, uno representando a cada regalo. No quiere decir esto que hayan sido 3 realmente, no se sabe, ¿no? No se puede comprobar y como dije al principio, no es algo que repercuta en nuestra fe. Pero se lo suele pintar como 3 o se lo suelen llamar 3 en representación de todo lo que hayan sido para ligar justamente a uno con cada regalo, con el oro, el incienso y la mirra. De hecho, en los primeros siglos habían pinturas o dibujos que dibujaban 2 magos, otros dibujaban 4 magos, incluso en la iglesia ortodoxa siria y en la iglesia apostólica armenia aseguraban que eran 12, así como eran 12 los apóstoles y las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo se oficializó esto? En el siglo V, el Papa León I, León Magno, aquel que famoso por su encuentro con Atila, el rey de los hunos, él oficializó el número de 3 para toda la iglesia cristiana. ¿Ya? Entonces de ahí el número 3. Y otros dicen que eran 4, pero uno se perdió. Ah, ya. Pero sabes que con toda esta explicación, Pablo, porque la verdad es que uno piensa que esto también es bueno estudiar la Biblia y decir qué es lo que solamente Mateo es el que describe este acontecimiento y no los otros. Pero ahora creo, para mí, que deben haber sido muchos magos o muchos sabios del Oriente. Porque ¿por qué 3 nomás? Entonces, si todos tenían ganas de venir a ver al rey de los judíos, deben haber sido muchos. Creo. Además de eso, que ellos viajaban en caravanas con muchas personas. Exacto, mucha gente. Mucha comida, los lugares eran muy 200. lejanos.
Bien. Pero como dice Pablo, es lo que menos importancia tiene. Bien. Voy a sacar a los O sea, son buenas las opiniones, son buenas, por eso la tradición también trae estos elementos, pero como digo, si sirven al Evangelio, Claro. bienvenido sea. Ahora, no podemos obligar a nadie a que diga eran 3, eran 4 o eran 12, porque no se sabe, ¿no? Y no es algo necesario para salvación. Bien, pero bueno, fue el Papa León Magno quien lo oficializó para toda la Iglesia cristiana en el siglo V, que eran 3, todavía no vimos los nombres ni nada. Ahora, los nombres. ¿Cuándo aparecieron los nombres? Los nombres actuales de los 3 Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en el conocido mosaico de San Apolinario, o San Apolinar, el Nuevo, en Rávena, Italia, que data del siglo VI. Siglo VI aparecen por primera vez los nombres de los Reyes Magos. Voy a cerrar la puerta por los perros. ¿Tiene perro? Baltasar, Melchor, Gaspar. Bueno, para el otro año, el nacimiento no va a haber 3. Poner a 2 más. Cosa que causaría mucho revuelo en la gente que ya tenían como, no, eran 3 reyes. Así es. Entonces, bien, como vimos, estos 3 nombres no están en la Biblia, aparecieron por primera vez en este mosaico, que en realidad es un mosaico muchísimo más grande, tiene cuenta muchas otras historias bíblicas, pero aquí aparece. Pero fíjense, como acá, en este mosaico, por ejemplo, no hay ninguno que sea de tez morena. De color. Claro. Eso es posterior aún. Pero aquí sale, no sé Sí. si yo nomás estoy viendo en la pantalla. Ah, ya, ok. La estoy moviendo. Salía. ¿Cómo? Mira, bien blanquito. No, estaba viendo en mi pantalla por completo a los 3, ahora sí. Ah. Bien. Edades y razas. Recién en el siglo XV después de Cristo, aparece el rey Baltasar con la tez negra. Recién en el siglo XV, poco antes de la Reforma, aparece la tez negra. Así, los 3 reyes, además de representar las edades, porque uno era joven, el otro era adulto y el otro era anciano, representaban también a 3 razas que existían en la Edad Media o que se conocían en la Edad Media. Entonces, Melchor encarnaría a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. Acá en esta imagen, debía haberla puesta otra, en esta imagen son unos tres medio parecidos, uno parece mapuche incluso. Pero así es, la idea de retratar con 3 también, entonces no solo era por los regalos, sino también para diferenciar las edades y también las razas. Bien, los regalos. En este sentido no hay mucha discusión sobre el significado de los 3 tesoros que los magos traen a Jesús, porque obviamente aparecen en el Evangelio, que era oro, incienso y mirra, eso sí está ahí, y además el significado de estos elementos y el uso que se les daba también es muy fácil, bueno, con investigación, encontrar el significado en la Biblia, ¿no? No son elementos que no se conocen su uso, al contrario, tienen un uso y un significado muy común incluso desde el Antiguo Testamento. A diferencia de otros regalos, cada uno de estos presentes representa una característica de quien recibe los regalos, no de quienes los entregan. Por ejemplo, a veces cuando la gente regala algo a alguien, uno regala lo que siente o lo que uno piensa que puede ser lo mejor, lo que uno considera que le puede gustar, pero es según la opinión de cada uno, ¿no? En este caso es al revés. El regalo representa lo que es aquel que recibe el regalo. Y es una descripción de la persona y el oficio de la persona que está recibiendo el regalo, ¿no? En este caso, el niño Jesús. El oro. El oro es el material por excelencia que reconoce la realeza de Cristo.
El oro representa también al material más preciado de todos. Eso significa, por eso cuando el Apocalipsis dice que las calles serán de oro, dice, eso significa que las calles en los cielos, o los senderos, lo que sea, serán hechas del material más precioso y más preciado que existe. No quiere decir literalmente que van a ser de oro, sino el significado simbólico de que va a ser el material precioso, más precioso de todos, lo que pueda haber, ¿no? Así fueron los elementos sagrados del templo y la adoración del pueblo de Dios. Siempre tenían algo de oro. El candelabro de oro, el arca de la alianza tenía oro y así, ¿no? Muchos elementos de oro. Los que querían hacer tener un dios pagano y lo querían adorar, seguramente lo hacían de oro, ¿no? Bien. Jesús, este regalo del oro, nos enseña que Jesús es el rey prometido por Dios y es lo más preciado por sobre todas las cosas, ¿no? Así como el rey ocupa el puesto más alto de autoridad. El incienso. El incienso es una preparación de resinas aromáticas vegetales a las que a menudo se añaden aceites esenciales de origen animal o vegetal, de forma que al arder, porque se usa para prender fuego, desprenda un humo con aroma fragante, ¿sí? Las civilizaciones del Antiguo Oriente, que actualmente China, Japón o el resto de Asia, lo usaban como parte del ritual de adoración a sus deidades. Incluso algunas civilizaciones precolombinas, como los aztecas, la usaron para este fin, ¿no? Entonces, encendían incienso en señal, porque el incienso era un aroma fragante que subía hacia arriba, ¿no? Entonces, se usaba en los rituales de adoración. En Éxodo 30, versículo 1, se le indica a Moisés que él debe hacer un altar por separado al altar del sacrificio de una madera de acacia para quemar incienso. Más adelante, en Éxodo, en el versículo 7, dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre el altar. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará, ¿no? Salmo 141, versículo 2, tenemos referencia a uno de los versículos que se suele cantar en los oficios de la mañana. Dice que se hace una comparación entre el ascenso del humo del incienso y la elevación de las plegarias. Entonces, mientras ellos hacían las oraciones a Dios, ellos quemaban incienso en el Antiguo Testamento, en los cultos del Antiguo Testamento. Por eso dice el cántico la estrofa cantada, suba mi oración delante de ti, como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde, ¿no? Entonces, él como que representaba la oración que subía y se elevaba hacia los cielos, y con un aroma fragante, porque era agradable a Dios, para Dios, porque se hacían por medio de Cristo, ¿no? Entonces, el incienso tiene este sentido de reconocer que quien está ahí es Dios mismo. No es cualquier otro rey humano. Es un rey humano, pero al mismo tiempo es Dios, ¿no? Porque el incienso siempre está relacionado con la deidad. Mirra. La mirra es una sustancia resinosa, también aromática, con propiedades medicinales. Crece al noreste de África, también está en Arabia y en Turquía. Era muy valorada en la antigüedad, ya que era uno de los componentes para la elaboración de perfumes, incienso, ungüentos, medicinas y para diluir tinta en los papiros. Se usaba también y se usaba mucho para esto, para embalsamar a los muertos. La mirra en la época del Imperio Romano era usada como anestésico para los moribundos o los condenados a muerte y se le solía dar mezclada con vino. ¿A quién recuerdan que se le dio o que se le ofreció mirra mezclada con vino? ¿A qué personaje? Que estaba a punto de morir y se le ofreció mirra mezclada con vino. ¿A Jesús? A Jesús, muy bien, en la cruz. Éxodo 30:23, la mirra se mezclaba con canela aromática y aceite de oliva para hacer un perfume o aceite aromático que Dios estableció como el aceite de la santa unción. ¿Recuerdan que hablamos del ungido del Señor? Bueno, este aceite se preparaba con mirra.
A Jesús, como recién dijimos, le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. En Marcos 15:23. Porque Con hiel. Con Por- hiel dice otra traducción. Con hiel. Sí, yo también le iba sí. a decir que Bien, con quién la había escuchado, o se había leído mejor. No sabía que con la mirra. ¿por qué? O sea, estamos de acuerdo que no era la hiel que sale que sale del hígado de los animales, ¿no? ¿Por qué se le ofreció a Jesús esto? Porque era para evitar ¿qué cosa? Dolor. El dolor. Como un anestésico. Era un anestésico. El Imperio Romano se usaba como anestésico para los moribundos o los que estaban condenados a muerte. Eso era una práctica muy común. Entonces a Jesús le dieron un anestésico, le iban a dar su morfina, pero él dijo no. ¿Ya? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y aloes, como de 30 kilos, dicen los estudiosos, para ungir el cuerpo de Jesús. Nicodemo, aquel que debatió con Jesús, ¿no? Ahí lo tenemos en Juan 19:39. El significado de esto es reconocer a Jesús como el Salvador que habría de morir en favor de su pueblo. Por eso dice el canto, mirra pura, amargura, símbolo de la cruz, ¿no? Bien, eso significaba entonces. Era como que al mismo tiempo lo reconocían como rey, lo reconocían como Dios, pero también eran como que lo estaban preparando para la muerte, ¿no? Bien. En resumen, los Reyes Magos, muchos elementos tradicionales, poco elemento bíblico, pero la tradición en este caso sirve al Evangelio y nos sirve para enfocarnos en el significado de la Epifanía. Melchor, entonces, es el que trae el oro, que es el símbolo de la realeza del niño Jesús, representa a la raza europea y a la edad de la vejez. Gaspar trae el incienso, símbolo de la divinidad del niño, representa a la raza asiática y a la edad de la juventud. Baltasar trae la mirra, símbolo de la muerte del niño, representa a la raza africana y a la edad de la adultez. Esto es entonces como se resume en Apocalipsis 7, 9 al 10, que gente de todas las razas y edades o de todas las tribus, pueblos y razas vendrán a adorar al recién nacido Rey de los judíos, Hijo de Dios y Salvador de todas las naciones. Hay una canción, varias canciones que hablan de eso, ¿no? De todas las tribus, pueblos y razas, muchos vendrán a adorar, ¿no? Bien. Entonces, por eso son, en los tres tienen estas tres variantes, distinto color de piel, distinta edad, para simbolizar justamente lo que significa la Epifanía, que Dios se está manifestando a todas las tribus, a todas las razas y a todas las edades y de todos los orígenes, ¿no? Por eso el texto del apóstol Pablo también dice él que él es ministro de Dios puesto para los gentiles, para los no judíos, para todas las naciones que no son judías, ¿no? Para todas las naciones del mundo, que el evangelio se está abriendo la salvación no solo para un pueblo, para una raza, para una edad o para determinadas personas, sino para todos aquellos que creen. Y así surge la fiesta de la Epifanía. La fiesta de la Epifanía es una de las más antiguas de los cristianos, probablemente la segunda después de la Pascua. Los estudiosos sostienen que la Epifanía se fijó entre el siglo III y IV, para el 6 de enero, debido a que en este día se celebraba el nacimiento de Aión, un dios patrono de Alejandría, una ciudad en Egipto. San Agustín, padre de la Iglesia, muy reconocido, que vivió entre el siglo IV y V, en sus sermones de la Epifanía, afirmó que los Reyes Magos llegaron el día 13 después del nacimiento del Señor, es decir, el 6 de enero del calendario actual. De ahí también el día de Epifanía se celebra el 6 de enero. Durante la Navidad celebramos la encarnación de Cristo, Dios hecho hombre. En Epifanía celebramos la manifestación del Cristo encarnado a las naciones. Entonces,
En Navidad celebramos que Dios envió a su Hijo al mundo a nacer en medio de su pueblo Israel, tal y cual lo había prometido. Pero en Epifanía celebramos que esto es un tesoro no solo para los judíos, sino para todo el mundo, ¿no? Para todos los gentiles y paganos. Durante el tiempo de Epifanía, la Iglesia confiesa y proclama a un mundo de tinieblas la encarnación de Jesucristo, porque Él es la luz que viene al mundo. Él es la luz del mundo, como dice el apóstol Juan. Sí, el apóstol Juan. Eso. Juan el Bautista también, pero lo dice en el libro del evangelista Juan. El tesoro oculto, Jesús es el tesoro oculto que ahora sale a la luz, que ahora es manifestado hacia las naciones. Por eso, la temática de la Epifanía o del tiempo de Epifanía, en el que estamos viviendo ahora, o que se inicia el 6 de enero, refleja la aparición de Cristo a los gentiles. Los gentiles no son la gente que es gentil. Los gentiles son los no judíos. ¿Sí? Por la duda, claro. Entonces, Epifanía comienza el 6 de enero con la visita de los magos gentiles para adorar al niño Jesús como el rey de los judíos, según Mateo 2. El primer domingo después de Epifanía tenemos el bautismo de Jesús y la voz del Padre que desde el cielo proclama: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El segundo domingo vamos a ver el Evangelio que nos relata las bodas de Caná, siendo esta la primera señal de Jesús, donde Él mostró su gloria y dice que sus discípulos creyeron en Él. Ahí también se usa la palabra, literalmente en el texto del Evangelio, epifanía o la manifestación. En los domingos adicionales después de Epifanía, este es un tiempo que varía, a veces más largo, a veces más corto, porque termina antes de que inicie la Cuaresma. Vamos a ver varios milagros de Jesús que demuestran que Él es el Hijo de Dios y que provocan fe donde antes había incredulidad. Entonces acá se leen, por ejemplo, los milagros que se hacen en tierras paganas, en tierras donde no judías, especialmente no judías, y cómo la gente no judía cree en este Salvador que es judío. De hecho, en la Reforma luterana, los luteranos ubicaron la fiesta de la transfiguración del Señor como el final de la Epifanía y como su punto cúlmine, puesto que allí el Señor mostró su gloria divina a sus discípulos y luego se dirigió hacia el Calvario. Entonces, el tiempo de Epifanía, que inicia el 6 de enero, termina ¿cuándo? ¿Con qué fiesta? La transfiguración. Con la transfiguración. Bien. Y eso es una disposición de los luteranos. En otra iglesia no es así. Terminamos el tiempo de Epifanía, de la manifestación de la gloria del Señor a las naciones, con la transfiguración, y después de eso comienza la Cuaresma. Bien, ahora hay varias tradiciones añadidas al tiempo de Epifanía, o especialmente a la Noche de los Reyes. No sé cómo es aquí en Chile, si se celebra, no se celebra, se sostiene la costumbre, no se sostiene la costumbre. Pero en Argentina, por ejemplo, la costumbre, por ejemplo, que nosotros vivimos era que los 6 de enero o en la víspera de Reyes, del 6 de enero, uno tenía que preparar los zapatos y limpiarlos, cosa muy difícil para mí, poner pastito, agüita y cosas para que los camellos coman pasto y tomen agua, y algunas comidas para los reyes que venían en la noche a dejar los regalos. Entonces, me trajeron mientras me portaba bien, después ya no me trajeron más nada. No me imagino. No sé si aquí tienen esa tradición también o no. No. No existe Noche de Reyes acá. No, existe es muy generalmente que si uno conoce a una familia extranjera, en el caso cuando conocí hace muchos años atrás un pastor luterano, él venía de Argentina y tenía esa tradición, pero acá no, en realidad en general no se festeja. No se festeja Noche de Reyes acá. Ya. Solo viejito Pascuero. Solo viejito Pascuero. Bueno, pero igual esta es una tradición que fue mutando, porque mi padre, que creo que está por ahí, no sé si sigue, él me cuenta que cuando él era niño, cuando la televisión estaba en blanco y negro, no se daban regalos en Navidad. Los regalos se daban
en la noche de víspera de Epifanía, cuando venían los Reyes Magos. Ellos eran los que entregaban regalos, no en Navidad. Después se cambió, entonces... No, Bueno, Pablo, esa sí. es una mentira de su papá para no regalarle. Ah, ya. Siempre está regalado. No, pero igual me daba el doble regalo, así que no lo pensó bien. Ahora me sí parece. ahora sí supo la verdad. Pero para nosotros el día 6 de enero significa que tenemos que sacar el arbolito y todo lo que se refiere a los adornos. Eso lo hacemos el 6 de enero. Ah, ya. Bueno, una cosa que conversaba con mi esposa, creo que era con ella, o con alguien, no, con usted tal vez haya sido, no sé, era que existe esa costumbre de sacar el 6 de enero el árbol, pero yo le decía que uno puede dejarlo armado durante todo el tiempo de Epifanía, porque la Epifanía en cierto sentido está muy ligada a la Navidad, ¿no? Pero sí, cuando llega Cuaresma, no, sí, ya hay que desarmar definitivamente el arbolito. Sí. Eso. Pero esta tradición de entregar regalos a los niños en Epifanía o Noche de Reyes es una tradición que viene de España. Por eso los países que fueron colonizados por España tienen, o algunos de ellos heredaron esta tradición y que viene, por supuesto, por las prácticas católicas. En España, pero a partir recién del siglo XIX se inició con esta tradición de convertir la Noche de Reyes o de la víspera a la Epifanía en una fiesta infantil con regalos para niños, una especie de imitación de lo que se hacía en el día de la Navidad. De ahí viene. Pero es una costumbre muy tardía, no como la Navidad, que sí viene de siglos mucho más antiguos, anteriores. Pero bueno, vayamos al significado. La palabra epifanía viene del griego y significa manifestación, algo que se da a conocer, manifiesta, ¿no? Básicamente se trata de la manifestación de Jesús a las naciones gentiles como su Salvador, o bien de que la salvación gestada en el corazón del pueblo de Israel también le pertenece a los pueblos no judíos que creen en las promesas de las palabras de Dios. También Epifanía nos habla de la forma en que Jesús, el Hijo de Dios, se da a conocer ante el mundo. O como diría el anciano Simeón, Él es luz para revelación a los gentiles, Él es Epifanía para los gentiles y gloria del pueblo de Israel. Eso significa Epifanía. ¿Hay otras epifanías? Bueno, en las tradiciones de ciertas iglesias cristianas se reconoce otras epifanías, otras manifestaciones, además de la más común o reconocida y principal, que es a los sabios de Oriente. Una es la manifestación que se conoce como la manifestación a los judíos en el río Jordán, cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Y la otra manifestación, que ya la mencionamos en el texto del Evangelio, es cuando Jesús se manifiesta a sus discípulos en las bodas de Caná, en el inicio de su ministerio público. Ahí dice que Jesús se manifestó o hizo este principio de señales manifestándose a sus discípulos y que ellos empezaron a creer en él, ¿no? O empezaban a entender que él era el Mesías. Bien. Epifanía, entonces, hermanos, nos trae el hecho de que la salvación es para todo aquel que cree, pero que ciertamente viene de los judíos. ¿Sí? Así como dice Juan capítulo 4, versículo 22. ¿Alguien lo quiere buscar, por favor? Juan 4, 22. ¿Alguien lo tiene? Juan 4, 22. Ustedes adoran a lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Bien, Jesús hablando con la mujer samaritana del pozo de Jacob. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y después dice Jesús, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, esto es decir, alumbrados por el espíritu y en la verdad de la revelación centrada en Cristo y por la fe. La adoración es por la fe, también dice, ¿no? Entonces, si le preguntamos a un luterano chileno, ¿de dónde vino la salvación a su tierra? ¿Qué debiera responder?
Ah, ahí lo agarré. Una pregunta un poco complicada. Sí. ¿Qué debería responder? ¿De dónde vino la salvación a su tierra? A un luterano chileno. Eh, ¿Es capciosa esa pregunta o no? no. ¿Por qué piensa Ay, eso de mí? no. Nosotros adoramos lo Bueno, que tenemos, porque la bueno, salvación viene de Dios. ¿cómo? Hay que responder lo que dice el 22. Porque Juan la 22. salvación No, viene de los no. judíos. Sí, La pero salvación. si le preguntamos a un luterano chileno, ¿de dónde vino la salvación a su tierra? Porque recuerden, cuando Jesús murió, resucitó, dijo, vayan a todas las naciones. Pero ¿cómo Sí. llegó la iglesia luterana a Chile? ¿Cómo fue el camino? Bueno, llegó, vino de Argentina. Ah, muy bien, muy Eso bien. quiere, Bien, por lo menos en nuestra iglesia luterana. No sé los otros, los alemanes, pero vino claro. de Argentina. Sí. Bien, correcto. De hecho, si uno tuviera que preguntarle, por ejemplo, a un boliviano de dónde vino la salvación para ellos, le tienen que decir de Noruega, porque la misión allá vino de Noruega. Pero al mismo tiempo, por más que sea cierto que la salvación para los luteranos vino por el envío del Evangelio desde Argentina, también Argentina, cuando le hacen la pregunta, tiene que decir de dónde viene la salvación aquí. Y bueno, muchos tendrán que decir vino del Brasil. Y los de Brasil tendrán que decir, bueno, vino de los Estados Unidos. Y la gente de Estados Unidos puede decir lo mismo que otra gente de Argentina o que otra gente de Brasil, que vino de Alemania. Que el Evangelio vino de Alemania. Y los que estuvieron en Alemania tienen que decir, bueno, vino de Roma, del Imperio Romano. Y la gente del Imperio Romano tiene que decir, bueno, vino de Jerusalén. Y la gente de Jerusalén, como Herodes, tiene que decir, vino de Belén de Judea. Y de Belén de Judea vino o descendió la salvación desde los mismos cielos, ¿no? Entonces, eso es un poco el ejercicio o el camino para ver cómo, para entender un poco qué es la epifanía, ¿no? Es Jesús, la salvación misma manifestándose hacia todo el mundo, a todas las naciones, no cerrándose en solamente el pueblo judío, sino llegando hasta los confines de la tierra por diferentes caminos y por diferentes formas que Dios utilizó para hacer su misión, ¿no? Pero una salvación que vino de los cielos. Porque, nos guste o no, las Sagradas Escrituras de los judíos son la única palabra revelada por Dios para nosotros, aunque seamos argentinos, chilenos, brasileños, norteamericanos, alemanes. Nosotros creemos en la revelación dada a los judíos. Aunque, por supuesto, no es por el mérito de ellos, sino que el gran hacedor de toda la salvación es Cristo mismo, Dios mismo hecho carne, ¿no? Que dice que la salvación no es por obra, no es por ser parte de una raza, sino que es por medio de la fe, para todo aquel que cree. ¿Ya? Bien. Epifanía es el mundo perdido en tinieblas, hallando nuevamente la luz, por pura gracia de Dios. Del mismo modo en que los Reyes Magos nunca habrían podido encontrar a Jesús sin el auxilio de las Escrituras, nosotros los creyentes nunca podríamos haber hallado la verdadera luz de la salvación sin el auxilio del Espíritu Santo que opera en la palabra de Dios. La verdadera adoración solo es posible por haber creído en la palabra del Evangelio. Así es como Dios va manifestando su salvación, dando a conocer su tesoro hacia todas las naciones del mundo, ¿no? Pero allí comenzó. Y ese es el significado de esta fiesta, ¿no? Y es una fiesta para nosotros, paganos, porque sea cual fuera nuestra raza, sea que tengamos ascendientes alemanes o españoles o mapuches o cualquier otra cosa, no hay en el mundo más que oscuridad en cuanto a las religiones que hay inventadas por los orígenes de nuestras tribus, nuestros ancestros. La única salvación viene por la revelación que fue dada en Belén de Judea, en la tribu de los judíos, por este judío, Jesús, que es el Hijo de Dios al mismo tiempo, ¿no?
que nació en una raza determinada, en un pueblo determinado, pero que no se limitó a eso, sino que vino justamente para hacer de todas las tribus y los pueblos de la tierra una sola nación, un solo pueblo, una sola iglesia. Así dice el apóstol Pablo en Tito 3, en su carta a Tito 3, versículos 3 al 7. Porque nosotros, hablando de los gentiles, nosotros los gentiles también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, cuando fue la epifanía de la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y así también agrega en el capítulo 2, versículos 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación o la nueva epifanía gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces el apóstol Pablo está poniendo dos puntos aquí. Una, somos salvos nosotros también, aunque somos gentiles y la salvación es para nosotros, definitivamente no es por nuestro mérito. Nosotros, por naturaleza, por nuestra raza, por nuestros antepasados, heredamos el ser rebeldes, el ser insensatos, esclavos de deleites diversos, concupiscencias, viviendo en malicia, en envidia, aborrecible. Esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra herencia. No es que los gentiles seamos mejores que los judíos y por eso somos salvos, no. Solamente por la misericordia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, justificados por su gracia. Por eso venimos a ser herederos y tenemos la esperanza de la vida eterna. Y al mismo tiempo, así como habla de cómo es nuestra salvación, nuestra justificación delante de Dios, que es por la fe y por la gracia de Dios, al mismo tiempo dice, así que no vivamos pues conforme a nuestra vieja naturaleza, sino ahora somos un pueblo propio de Dios, todas las naciones en una sola iglesia. Y el propósito de todo lo que hizo Jesús no es solo, que por supuesto el principal es la salvación, pero no es solo esto, sino es que podamos vivir mientras tanto aquí en la tierra como un pueblo celoso de buenas obras, como un pueblo que es sal y luz en este mundo de tinieblas, como un pueblo que comparta la misericordia de Dios, aquella que recibió por medio de Cristo, y que también renuncie a la impiedad, dice, y a los deseos mundanos, para vivir en este siglo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente, mientras esperamos la bienaventurada y gloriosa manifestación final de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él nos purificó, ¿no? Bien, y así concluye también con la Epifanía la carta a los Romanos. Dice el apóstol Pablo, y al que puede fortalecerlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas, y que de acuerdo al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer, se ha manifestado a todas las naciones para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús hasta
hasta la vida eterna. Amén. La próxima vamos a seguir, pero vamos a meternos especialmente en el texto, en este texto del capítulo 2 de Mateo y en los versículos que siguen, para ver un poco y analizar a más profundidad qué sucedió con Herodes, qué fue con la matanza de los primogénitos, y todos estos episodios que son muy importantes también para entender lo que estaba sucediendo en ese tiempo, ¿no?, del nacimiento de Jesús. Bien, entonemos ahora, hermanos, el Magnificat, que es el canto de nuestra oración de la noche. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes y a los pobres. Los hambrientos se saciaron de sus bienes y alejó de sí vacíos a los ricos. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Acogió a Israel su humilde siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, Abraham y descendencia para siempre. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Mi alma glorifica al Señor, mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Bien, hermanos, continuamos con la oración de la iglesia. Al roguemos al Señor, respondemos: Señor, ten piedad. ¿Alguno quiere añadir alguna petición o acción de gracias para esta ocasión?
¿No? Bueno. Si alguien estaba pidiendo, no lo estoy escuchando. Dar gracias por haber sobrevivido a este año complejo. Aquí estamos sanos y que no hemos tenido muchos inconvenientes con esta pandemia. ¿Ya? A Pablo también imploramos, también oramos para que Dios, nuestro Padre Celestial, nos siga cuidando en el transcurso de este nuevo año, así como lo ha hecho tan misericordiosamente. Bien. Bien. ¿Alguno más? Perdón, se me queda uno. Por el estado de salud y que no tenga ningún problema, Milagros, que saben que está embarazada y su mamá tiene el coronavirus, así que toda la familia está en cuarentena. Así que oremos por favor para que ellos salgan bien victoriosos de esta batalla complicada que es con el coronavirus. Y por todos nuestros enfermos de la iglesia. Bien, hermanos. Oremos entonces. En paz, oremos al Señor. Por la paz del mundo entero, por el bienestar de la Iglesia de Dios y por la unidad de todos nosotros, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por esta santa comunidad y por todos los que con fe, piedad y amor se reúnen desde muchas partes y naciones para recibir tus dones y alabar tu nombre, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Por el presidente de nuestra iglesia, por los miembros de la comisión directiva, por todos los pastores y las congregaciones, por todos nuestros hermanos y hermanas, por nuestra comunidad de la Florida, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por todos los hermanos luteranos y cristianos de la misma fe, distribuidos a lo largo del mundo, a quienes también se ha manifestado la gloriosa salvación por medio de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por todas las familias y hogares, para que una generación le cuente a la siguiente sobre las maravillosas obras de Dios por medio de Cristo, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los líderes de nuestros países, para que sirvan conforme a la santa voluntad de Dios, con conciencia de que en todo rendirán cuentas al Señor. Por el personal de salud y por los personal de seguridad, para que sirvan con responsabilidad, dedicación y honestidad. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Agradecemos por la protección de nuestro buen Señor durante este año que ha pasado y le pedimos que por su gran misericordia nos guarde de todo mal y peligro en este nuevo año que inicia. Oramos también por las personas que están en nuestro corazón, especialmente por la salud de Milagros y su familia, que están atravesando momentos difíciles por el COVID, y también pedimos para que el embarazo de Milagros pueda llegar a buen término y que pueda estar acompañándola a ella, consolándola y fortaleciéndola en cuerpo y alma, para que sepa que tú nos cuidas y que tú estás junto a todos tus hijos que sufren en momentos de prueba y de debilidad. Oramos también por Vanessa, la tía de Camila, por cuidado para su embarazo y para que pueda también descansar en este tiempo difícil que lo aqueja su enfermedad. Oremos también al Señor por todas aquellas personas
que son miembros de nuestra iglesia, que están enfermos o que están en dificultades, están atravesando momentos de dificultad por causa de la soledad, por aquellos que tienen problemas económicos, por aquellos que tienen problemas de relaciones familiares o cercanas. Oremos por todos ellos al Señor. Señor, ten piedad. Oramos también por todos los niños y catecúmenos de nuestra iglesia para que puedan crecer en arrepentimiento, en fe verdadera y en una vida santa como pueblo de Dios. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por todas las mujeres embarazadas, por todas las madres con niños pequeños, para que puedan concluir sus labores con gozo y con éxito. Oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por todos los enfermos y afligidos, por los que lloran y por todos los débiles y aquellos que necesitan nuestras oraciones. Oramos especialmente por las personas de nuestro barrio, en la Florida, cercanos a nuestra iglesia, que pasan por momentos de duelo, por aquellos que tienen momentos complicados y delicados de salud, por aquellos que sienten los estragos causados por la pandemia, por todos ellos y para que puedan conocer la salvación manifestada en la luz de Cristo, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Señor Dios, nuestro Padre Celestial, recordamos los sufrimientos y la muerte de tu amado Hijo Jesucristo por nuestra salvación. Alabamos su victoriosa resurrección entre los muertos y su gloriosa ascensión. Danos fuerzas por medio de nuestro sumo sacerdote y Rey, aquel que intercede por nosotros ante ti. Reúnenos cuando oramos desde los confines de la tierra para celebrar con todos los fieles y santos en la fiesta de las bodas del Cordero en su reino, aquella que no tiene fin. Recibe con bondad nuestras oraciones, líbranos y protégenos de todo mal, porque solo a ti te damos toda gloria, honra y honor y toda adoración. Padre, Hijo y Espíritu Santo, por siempre un solo Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, mediante Jesucristo, tu amado Hijo, porque nos has protegido con tu gracia en este día. Y te rogamos que nos perdones todos los pecados que hayamos cometido y que por tu gran misericordia nos guardes de todos los peligros de esta noche. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma, todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.